antropólogos trabajamos diferentes tipos de organizaciones, ¿no? Antropología política, pequeños grupos, tribus, jefaturas, cacicazgos, imperios, pero por mucha frecuencia la antropología en general, la antropología latinoamericana, no reflexionó sobre el otro actor central que es el Estado, ¿no? El Estado moderno o el Estado de constitución moderno, el Estado republicano, de diferentes tipos de Estado, y en nuestro caso este ha sido un campo que habitualmente ha estado en manos legítimamente de politólogos, incluso de sociólogos políticos, juristas, ¿no? Pero en los últimos 10 años, antropólogos de aquí y allá se han acercado a la comprensión de esto que llamamos Estado, la organización del Estado, y entre ellos los enfoques antropológicos han empezado a merodear en el tema, porque sin duda alguna, como ustedes lo saben, el Estado es una organización solamente política, no solamente, sino también es una organización simbólica, ¿no? Y que está constituida por hombres y mujeres que pertenecen a grupos diferentes, a sectores sociales diferentes, pero que también, incluidos los ciudadanos que formamos parte del Estado, pero hombres y mujeres de carne y hueso, que sienten, que tienen también necesidades, apetencias, etc. Y en términos generales, el Estado no es simplemente una organización racional, no es la jaula de la razón del que nos hablara Max Weber en sus famosos trabajos. En parte es la jaula de la razón, pero es algo más complejo que ello. De manera tal que, creo yo, hoy asistimos, vamos a ver una investigación pionera en el contexto colombiano, que nos agrada mucho que sea una graduada del Departamento de Antropología que enfrente eso a través de su propia experiencia y que podamos crear otras fuentes de reflexión. Voy a hacer 2 o 3 acotaciones finalmente para darle la palabra a Diana. Hace unos 20, ya 25 años, el gran antropólogo norteamericano Michael Taussig publicó en ese entonces un libro que se llamó Chamanismo, Colonialismo y el Hombre Salvaje. Pero luego Taussig se dio cuenta que había que empezar también a reflexionar sobre algo que podríamos llamar el Estado, ¿no? Pero también él se dio cuenta de algo que es interesante, y es que la reflexión sobre el Estado podía hacerse de diferentes maneras, no solamente la jurídico-política, ¿no? Sino a partir de otras fuentes de inspiración, entre ellos de actores de Centro Europa, que sufrieron precisamente toda situación convulsionada de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, de las entreguerras, en donde de alguna forma u otra los ciudadanos o los trabajadores, según se tratara del Estado, pues fueron convulsionados. No voy a utilizar la palabra muy fuerte, casi como marionetas, pero un poco casi movidos por algo que llamamos el Estado, y él tenía como referencia de reflexión inicial un gran libro que tal vez ustedes han leído, que seguramente muchos han leído, que es El Castillo de Franz Kafka, ¿no? Porque el Castillo de Franz Kafka, en Praga, el castillo aludía a el palacio de gobierno, el símbolo del Estado, y este libro, El Castillo de Kafka, pues era una reflexión no jurídica, no de politología convencional, sin que eso signifique nada malo, lo entiende convencionalmente y también, ¿no? Pero sobre todo una que trataba de entender el Estado bajo una perspectiva
digamos, podríamos decir, antropológica, en el sentido de la relación orden, desorden, etcétera, a través de la figura del agrimensor. Y luego él, que entre otros, elaboró un trabajo muy interesante que se llama La magia del Estado, que es sobre Venezuela. Estoy quitando un poquito, quitar la palabra, pero ya que es la palabra, básicamente en el cual planteaba un tema que sigue siendo para nosotros muy relevante, y es la idea básica de que el Estado no es algo únicamente racional, sino que en un momento determinado, para legitimarse, tiene que dar el paso a la magia. Aquí hay unos problemas muy complicados, pero muy interesantes, y yo creo que, como vamos a ver, Diana se monta sobre esas pistas, sobre esas trochas, digámoslo así, pero con una particularidad, que generalmente los que hablan del Estado no respiran en un recinto del Estado, en una oficina, para ponerlo en otros términos, sino que se habla muchas veces del Estado, de los otros, etcétera, lo cual pues, también es normal, pero que nos da otra perspectiva cuando uno habla del Estado desde adentro, desde cierta dimensión, desde cierta posición, desde cierta perspectiva, y trata efectivamente de hacer lo que va a hacer en una especie de autoetnografía, porque ella también, bueno, nosotros como funcionarios de la Universidad Nacional también somos parte del Estado, pero en otra dimensión y en otra escala. Pero entonces yo creo que este trabajo tiene como gran interés, que creo yo es una de las primeras reflexiones que hay, no solamente desde afuera, sino desde adentro. Generalmente los antropólogos, incluso norteamericanos o colombianos o franceses, hemos hablado del Estado, como hablábamos antes un poco como un tercero, como un tercero, pero aquí Estado soy yo, un poco, en cierta medida, y aquí pues tú eres el Estado también, en términos de tus funciones, etcétera, y seguramente colegas que te pueden contar acá. Entonces lo que creo que es muy interesante es esta reflexión que ha hecho, que nos ayuda a comprender efectivamente la filigrana de lo que es realmente el Estado. El Estado es una entelequia que se expresa a través de sus funcionarios, hombres y mujeres, de diferentes funciones, jerarquías, etc. Y que en alguna medida entonces nos mete en un mundo complejo, ¿no? En un mundo complejo que creo que a partir de ahí podemos hacer una reflexión muy importante sobre efectivamente qué es el Estado realmente, más allá de los ordenamientos jurídicos, políticos, sociológicos, etcétera, sino porque nosotros como antropólogos sabemos, nos interesa comprender puntos de vista de los actores, cómo se viven, representan, ¿no? Se padecen, ¿no? la situación. Y en este caso estamos no frente a cualquier programa de funcionamiento del Estado, sino frente a uno de los programas más importantes, creo yo, en el contexto del país, que busca su reconciliación, que busca también dar cierta justicia y equidad a lo que llamamos las víctimas, ¿no? Y a partir de ahí, creo yo, estamos también en la obligación profesional y ética de entender qué es eso, porque muchas veces nos pasa, como le parece, pasaba a Calderón de la Barca en un sueño de verano, bueno, de que muchas veces, mientras más perseguimos una
un anhelo, a veces lo alejamos más porque no lo concluyemos. Es como perseguir nuestra sombra, no tiene sentido porque entre más la persigamos nunca la vamos a captar, salvo cuando entendamos qué es esa sombra y que entonces de pronto hasta la podemos captar de otra manera, pero no con nuestros sistemas convencionales. Resulta que el registro único de víctimas nace justamente de eliminar un poco ese aparataje tan confuso que había antes y de eliminar un poco la duplicidad de funciones. Entonces, esta alusión a la maquila viene del hecho de la forma en la que se trabaja. Comienza a ser como una expedición en serie, ¿sí? De registrar, de hacer el trabajo muy seriado. Sin embargo, ese tipo de noción desconoce el caso a caso de lo que es una víctima. De ahí viene el nombre. Es una mirada al registro único de víctimas del conflicto armado interno. Lo ponemos casi como si fuera una máquina. Cuando uno tiene una máquina, uno no ve hacia el motor. Uno simplemente se conforma con que la máquina ande o haga lo que tiene que hacer. Pero si los motores tuvieran ventanas y uno pudiera mirar hacia adentro, vería la cantidad de cosas que se mueven, la cantidad de cosas que se requieren, cómo giran, que si no hay aceite, pues la máquina no funciona bien, si no tiene determinados insumos, si se conecta la corriente de otra forma, entonces comienza a andar al contrario. Ese es precisamente el objeto de este trabajo, que sea como un motor hacia qué pasa dentro del registro único de víctimas. Bien, entonces bueno, pues vamos a mirar un poquito lo de qué es la historia del registro único de víctimas, de dónde nace el registro. El registro se conforma con la ley 1448 de 2011. Bajo esta ley también se conforma la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas del Conflicto Armado Interno. Y tenemos aquí un hito bien interesante, y es que por primera vez, de acuerdo con la sentencia C-53 del 2012, se define dentro de las víctimas unas víctimas específicas. ¿Sí? Entonces estas víctimas específicas son del conflicto armado interno. ¿Y qué es conflicto armado interno? Nos llegan a surgir una cantidad de preguntas. ¿Y por qué son hitos? Porque anteriormente lo que quería hacer el registro era recoger lo que habían hecho, el esfuerzo que habían hecho tres, entre comillas, sistemas anteriores. Pues no sé si ustedes conozcan un poco de la historia de lo que es llegar a registrar las víctimas, pero con la ley 418 de 1997 surge el sistema de información de víctimas de la violencia, que era para personas que habían sufrido afectaciones a partir de la violencia. ¿Cuál violencia? Había muchas violencias, en Colombia hay muchísimas violencias, entonces no era definido para ello, para las víctimas del conflicto armado interno. Yo recuerdo un compañero que trabajó con las víctimas de desaparición forzada. Aquí más adelante les voy a explicar que hay varios tipos de víctimas. Y en los casos de homicidio y desaparición forzada, ¿quiénes son nuestras víctimas? La familia. Entonces trabajó con víctimas de desaparición forzada y una de estas víctimas se le acercó y le dijo: mire, yo todo lo que quiero es que usted vaya a la carnicería y compre un huesito y me lo traiga y me diga: mire, este es su hijo. Entonces yo lo entierro y se me acaba este proceso. Yo no quiero que usted me traiga plata, yo no quiero que usted me haga una escultura. Yo todo lo que quiero es enterrar ese huesito. Entonces nuestras víctimas están en eso. Cuando vamos a leer la presentación de la ley 1448 hecha por el que en ese momento era el ministro de Justicia y Derecho, él plantea, no sé si con mucha inocencia o con gran optimismo, que la reparación integral a las víctimas va a traer la paz. Cuando uno desde el registro de las víctimas mira la posición de las víctimas y la mira desde un ámbito bien diferente, se da cuenta
que es algo, es una parte, sí, es un esfuerzo muy valioso, pero es solo una parte. Porque es que todo lo que ellos traen y todo lo que ellos han vivido no se compensa con el esfuerzo de la reparación. Entonces ahí nos preguntaríamos, ¿qué es reparación integral? Bueno, antes de seguir con qué es reparación integral, vamos a ver algo bien interesante. Resulta que estas son las víctimas registradas al 1 de abril de este año. 6.372.539 víctimas. No sé si se alcanza a dimensionar que pues es una gran parte de la población colombiana. Y aquí estamos contando hombres, mujeres y niños. Gran parte de esas víctimas son víctimas de desplazamiento forzado. Y aquí podemos ver qué es el RUP. Entonces es lo que les contaba un poquito de la historia que recoge estos 3 registros anteriores, que son el de 418, que se crea en 1997, que es víctimas de la violencia. Luego en 2008 se crea el sistema de reparación administrativa, que tenía pues un parámetro un poquito más cerrado sobre quiénes registraba, y en 1997 también se crea el Registro Único de Población Desplazada. Yo tuve la oportunidad de acercarme a valoradores del Registro Único de Población Desplazada. En una inducción que se hizo, fueron muy claros al decir: nosotros sabemos que Colombia tiene un problema muy grande de pobreza, de necesidad, de violencia socioeconómica, pero este registro no es para gente pobre. Es bien tajante. Ese tipo de afirmaciones son bien tajantes, porque es que vamos a mirar de dónde viene el conflicto armado interno colombiano. Entonces, bueno, siguiendo con eso, ya sabemos que el registro es aquel instrumento que da cuenta del número de víctimas, de las afectaciones de las víctimas, es decir, qué hechos victimizantes les han ocurrido. Tenemos unas tipologías bien explícitas de cuáles son los hechos victimizantes, que son desplazamiento forzado, desaparición forzada, delitos contra la integridad y la libertad sexual en el marco del conflicto armado interno, despojo y abandono de bienes muebles, y otra parte que no hace parte de la unidad para la atención y reparación integral de las víctimas, sino que es la unidad de restitución de tierras. Se encarga del hecho victimizante de despojo, abandono forzado de tierras y la restitución. También tenemos secuestro, tortura, tenemos atentado, ataque terrorista, hostigamiento, combate, y están ahí perfectamente definidos. Entonces, bueno, también el registro nos permite caracterizar a las víctimas, nos permite caracterizarlas en cuanto a género, y no género tomado como solo la asignación sexual corporal, sino que también va más allá. El registro indaga sobre la orientación sexual de las personas. ¿Por qué? Porque una de las metas de la reparación integral es el enfoque diferencial. Entonces el registro también me da cuenta de la etnia de la persona que está declarando, también me da cuenta de sus situaciones de vulnerabilidad, si es un niño, si es una madre soltera, si son analfabetas, sino el registro indaga bastante sobre ese tipo de cosas. Bien, eso hace el registro, pero ¿quiénes son las víctimas? Las víctimas están definidas en el artículo 3 de la ley 1448 y dice que se consideran víctimas para los efectos de la ley 1448. Como ya les mencioné, la sentencia C53 del 2012 nos habla de la definición de un universo de víctimas. Obviamente, si uno sale a la Caracas y alguien lo atraca y lo hieren a uno, pues es víctima, pero no es víctima del conflicto armado interno. Entonces vamos a definir ese universo de víctimas.
Personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985. Bien interesante. ¿Ustedes cuántos años creen que tiene el conflicto armado interno en Colombia? 50. Exactamente. Entonces, bien, resulta que esta ley, como fue hecha con miras a atender y reparar a la población víctima, estima que a partir de esta fecha es probable brindar una reparación en términos de indemnización. Las otras víctimas, las que se salgan de este parámetro temporal, tendrán derecho a una reparación simbólica y a otras medidas de satisfacción. Es decir, que no es que no las considere el registro, sino que las considera de otra manera. Entonces, bien, resulta que hablamos de infracciones al derecho internacional humanitario, violaciones graves o manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto. Hay algo bien importante. La víctima se define como persona que haya sufrido un daño. Es bien importante que aprendamos a definir y a clarificar varios términos, porque si uno no tiene claro, uno puede usar mal las palabras. Yo recuerdo hace poco tiempo salió en los noticieros que la esposa del escolta de Pablo Escobar presentó declaración en el registro único de víctimas y le fue negada. Hasta ahí llegó la noticia. Resulta que fue el horror, se rasgaron las vestiduras, entrevistaron a personas de la unidad y nadie se puso a mirar hasta ahí qué afectaciones eran parte del conflicto armado interno. Incluso leyeron una parte de la motivación y lo que dice la motivación no es usted no es víctima. Dice, en términos de esta ley, usted no es víctima, pero usted puede recurrir a otras instancias. Esto obviamente fue antes de que saliera la sentencia 781, que nos habla de una consideración más amplia del concepto de víctima. Volvemos al castillo. Entonces, teníamos unas directrices, ahora tenemos otras. Pregúntenme pasado mañana. A ver qué directrices vamos a tener. Bien, entonces, ¿qué es un daño? Un daño, a mí me sorprendió esa definición. ¿Qué es un daño? Un daño es una fuente de responsabilidad. Si hay alguien responsable por ese daño, existe. Si no hay nadie responsable por ese daño, yo no puedo ver. Hagan de cuenta que resulta que yo puse mi casa al lado del río y el río creció y se la llevó. En ese caso yo habría sufrido un daño. ¿Quién es el responsable? Ahí esta es la maravilla de la valoración. La valoración no la pueden hacer máquinas, la tienen que hacer personas. Porque es que el valorador es el que se pregunta, oye, ¿el alcalde le dio permiso de hacer la casa ahí? Si el alcalde le dio permiso de hacer la casa ahí, yo puedo acusar al alcalde. Si el alcalde le dijo cómo se le ocurre, se crece el río y yo no le doy permiso y el señor invadió el terreno, entonces ahí se sale de la conducta antijurídica que genera una fuente de responsabilidad. Y esto es algo también muy bonito del registro. Hay pocos abogados emitiendo conceptos. Por lo general no se emiten, el grueso de los valoradores son politólogos. Hay unos pocos psicólogos, unos cuantos trabajadores sociales y pues sabemos como 2 o 3 antropólogos en este meollo del asunto. Entonces, bueno, tenemos cómo llegar al proceso de valoración. Resulta que la víctima, para que el registro pueda contar, la víctima debe acercarse. Primero, tiene que haber sufrido un hecho victimizante. Entonces, en las valoraciones se pueden encontrar cosas como
al tener contacto con una persona de este grupo, me contaba que le preguntan al Señor, bueno, ¿qué grupo armado lo desplazó? Y el Señor responde, mi suegra. ¿Sí? Entonces, él se siente víctima de una conducta antijurídica, pero pues, y se acerca. Entonces, él suple el primer punto. Si él sufre un hecho victimizante, cumple el segundo punto, es que se acerca a declarar. Viene el tercer punto, que es bien importante. ¿Dónde declara? Declara en las oficinas del Ministerio Público. Y volvemos a mirar el castillo. Ministerio Público es, a saber, un organismo de control que tiene la Procuraduría, ¿sí? Está en cabeza del señor Procurador. De ahí se desprende la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales. Entonces yo tengo que ir a una de estas tres entidades a declarar. Mi personería municipal, si ahí hay defensoría móvil o defensoría delegada o defensoría regional, puedo ir también a la defensoría o puedo ir a la Procuraduría. Ministerio Público no tiene nada que ver con la unidad y es quien toma las declaraciones. Resulta que el Ministerio Público envía las declaraciones a la entidad territorial de la unidad. Y ahí vemos un reloj bien interesante. Ustedes, si han leído la ley, hay unos plazos para responderle a las víctimas. Porque es que cuando no se pone plazo, pues se puede vulnerar. Y la idea, el espíritu de la ley, es que no se vuelva a victimizar a la persona que ya sufrió, que está declarando porque sufrió. Y nosotros, la presunción de la ley es la buena fe. Se supone que la persona no declara cosas que no le hayan sucedido, uno debe creer. Entonces, bueno, se abren los plazos de ley. A partir de la radicación se cuentan 60 días hábiles para que la administración tome la decisión sobre sus hechos victimizantes. Ese es podría decirse de forma bastante maliciosa, un truco, porque es que si la personería espera a que se le reúnan no sé cuántas declaraciones, puede pasar un tiempo. Si uno ha leído los plazos de ley y va y recurre después de los plazos de ley y se da cuenta que fue radicado 2 meses después, pues entonces ahí no hay ninguna violación, yo no puedo poner derecho de petición ni nada por el estilo. ¿Sí? Los plazos de ley comienzan a contar a partir de la radicación, no a partir de la hechura de la declaración. A partir de la hechura de la declaración comienzan a contar otros plazos de ley, que es los plazos en los que la persona puede declarar. La persona puede declarar, tiene 4 años para declarar hechos que le hayan ocurrido antes de 2 años de la promulgación de la ley. Luego de la promulgación de la ley, entonces solo tiene 2 años para declarar esos hechos, salvo que le ocurra una cosa que ella explique. Volvemos al principio de buena fe. Si le preguntan a la señora, ¿usted por qué no declaró antes? Digamos que a la persona le ocurrió un hecho victimizante en diciembre de 2011 y declaró ayer. Ya ahí se sacaron los 2 años del plazo. Si el personero le pregunta a la señora, ¿usted por qué no declaró antes o al declarante? Y dice, por temor, ahí tiene su excusa justificada, su asunto no fundado, entonces pues, puede seguir el plazo. Si el personero no hace esa pregunta, entonces esa persona pasaría a otro estamento que es declaraciones temporales. Esto es un rompecabezas bien largo. Si alguien tiene alguna pregunta, si no me queda claro, tenemos 2 horas, entonces pueden preguntar. Bien, después de que se radica la entidad territorial, esta es una unidad que, pese a ser desconcentrada, es decir, que tiene representación en el territorio, está centralizada. Entonces maneja los procesos desde un nivel central. La unidad territorial debe enviar esas declaraciones a nivel central donde son digitadas. Y luego que son digitadas, pues le llegan a este personajito que está viendo ahí a ver cómo arma ese rompecabezas, que es el equipo de valoración. Entonces, bueno,
Tenemos el logo, si ustedes lo han visto, este es el logo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas. Y surge la pregunta, ¿qué es la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas? La unidad es el organismo que reúne las fuerzas del gobierno necesarias, interinstitucionales, para poder dar esa reparación integral, esa atención a las víctimas. Ese grupo de entidades es el SNARIF. ¿Sí? El SNARIF es una gran cantidad de entidades, ahí contamos ministerios, contamos ICBF, contamos una cantidad de instituciones que están capacitadas para brindar atención a las víctimas. Hasta la fecha hay 51 instituciones que hacen parte. Entonces, bueno, la unidad tiene varias direcciones y subdirecciones, y tenemos una subdirección que es sobre la que se centra este trabajo, que es el registro. La subdirección de registro y valoración. Entonces, bueno, resulta que la subdirección podríamos abarcar que tiene 3 dimensiones. Entonces vuelvan a su mirada nuevamente hacia el castillo de Frankfurt. Cuando ustedes se acercan a este texto, se van a dar cuenta que una cosa es la gente del pueblo que vive bajo la autoridad del castillo, otra cosa son los funcionarios del castillo que viven bajo la autoridad del castillo, y otra cosa es el ambiente del castillo. Entonces, bueno, tenemos 3 dimensiones. La primera es la virtual. En esta época que tenemos tanto acceso a la tecnología, el registro obviamente tiene una enorme plataforma virtual. Pues, no podríamos estar contando estos casi 7 millones de víctimas con una como guardando los registros en papel. No. La dimensión virtual del registro, ahí ustedes ven un pedacito del pantallazo. Es una enorme plataforma que guarda datos, que puede brindar informes estadísticos, que guarda los datos de la caracterización, que puede servir de consulta, es una herramienta bien valiosa, pero esta herramienta no es pública. Aunque ustedes puedan entrar a la página de la unidad y preguntar cuántas víctimas por hecho en municipio y todo eso, esa información está ahí. La información que yo les comentaba reservada está aquí cerrada, y es solo para unas consultas específicas de unas personas específicas y de unas instituciones específicas. Este trabajo no tiene acceso a esa información. ¿Por qué? Porque es información altamente sensible y reservada. Bien, la dimensión institucional. La dimensión institucional es lo que la gente habla de qué es el registro. Entonces el registro en ese caso tiene varias miradas. Para la unidad del registro en muchos casos es el responsable de muchas de las órdenes de arresto de la directora de la unidad por el incumplimiento de los plazos. Sin embargo, el registro es un equipo increíblemente consolidado y es un equipo admirable en cuanto a la capacidad de trabajo que tiene. El registro es aquel que responde requerimientos, que da razones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que habla sobre lo que está haciendo el gobierno respecto de las víctimas, porque es en el registro donde se guardan todos esos datos. Y la mejor dimensión es la dimensión personal. ¿Quiénes son los que trabajan en el registro? Como este trabajo es una etnografía del Estado, pues nos vamos a centrar en esas personas que podrían decir más adelante les explicaré por qué de una u otra forma se les llama piezas. Esas personas, esas piezas que son vivientes, que piensan, que hablan, que sienten. Es bien interesante porque pues tenemos un enlace con un operador. La unidad no tiene la capacidad de manejar el registro es demasiado grande y delega varias funciones en un operador.
si aquí hay alguien de la unidad y dice, no, es que la unidad como que no tiene la capacidad de manejar el registro, evidentemente la unidad lo maneja, pero hay cosas como la digitación, que son muchas personas, esto requiere un bodegaje grande, con unos medios especiales, porque ustedes saben que el papel genera unos ambientes que necesitan una persona especializada para eso y que brinde soporte técnico. Muchos de los valoradores reflejan de los problemas técnicos que se cae el internet. Es un servidor de unas condiciones enormes. ¿Por qué? Porque es que hay mucha gente metiendo la información al registro, hay mucha gente consultando información en el registro, hay mucha gente haciendo modificaciones y son unas plataformas enormes. El FUT o Formulario Único de Declaración, en anexos, cositas que tienen que llenar, son 13 nada más. De la mera declaración son 4 hojas fijas y toda esa información va a esa plataforma virtual. Entonces necesita un operador. El operador es el que se encarga de la digitación de los formularios y del servicio técnico. Tenemos ya lo que es la coordinación de valoración, que tiene varios equipos. Está subdividida porque pues las valoraciones son específicas y especiales dependiendo de los sujetos de valoración. La ley 1448 considera distintos tipos de sujetos, víctimas. Y algo muy interesante es que considera los sujetos colectivos. Bajo esta ley, una comunidad que haya sido vulnerada puede declarar como víctima, no como sujetos individuales. Bien, pues tiene, como les dije, estaba recogiendo la información de los registros anteriores, que son 1290 y 418, que todavía persisten los equipos porque pues es mucha información. El personal de registro en cada territorio y el soporte. Y tenemos vía gubernativa. Como les dije, nosotros pues evidenciamos que muchas de las personas que se ocupan de la valoración no son abogados. Entonces, ahí se incurre en algunos errores que deben ser respondidos por abogados. Entonces, pues hay un equipo de soporte de abogados que es vía gubernativa, que es quien responde los recursos. Disculpe, una pregunta. Señor. ¿Por qué ese equipo de vía gubernativa no tiene abogados o abogadas? El otro. El de valoración tiene muy pocos abogados. Por eso, pero ¿cuál es la razón? Si la valoración tiene que ser dentro de un grupo interdisciplinario que entre inclusive sociólogos, sociólogas, abogadas y psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, para poder hacer una valoración integral en contexto de la familia. O sea, ¿por qué no lo hay? Tiene usted toda la razón. La idea inicial, al indagar un poco este respecto, lo que pues, se pudo averiguar es que se requería gente con una sensibilidad mayor y que no se circunscribiera tanto al ámbito de la ley. Ejemplo, la ley dice que incluso está ratificado por una sentencia que se debe acreditar el daño para poder acceder a la medida. En varios hechos se debe acreditar el daño. Entonces, ejemplo, a una persona en un homicidio entrega un registro civil de defunción. Hay varios registros civiles de defunción que no tienen causa de modo de la muerte, si fue violenta. Entonces, si yo digo, es que a tal persona la mataron y yo adjunto un registro de defunción sin eso, y yo me pego a la ley y digo, eso no me está acreditando ningún daño. La idea era tener gente que se saliera un poquito de ese marco y pudiera considerar más ampliamente. Esa era la idea al indagar un poco. No sé si haya otras razones más de peso, pero de todos modos, en el equipo de valoración hay abogados, no son la mayoría, pero sí hay. Donde solo hay abogados es en vía gubernativa, que son los que responden los recursos. ¿Cuándo lo responden? Pues es que
eso era algo bien interesante. Resulta que el equipo de valoración del registro único de población desplazada era más o menos la misma cantidad que tenemos ahorita de valoradores, más o menos. Y resulta que había una radicación cuando el registro se volaba de líneas, una radicación de unos 9.000 declaraciones mensuales. Hoy por hoy la radicación está entre 30 a 36.000 declaraciones mensuales. Entonces eso supera la capacidad del equipo, y ustedes saben que hay que recurrir. Volvamos nuevamente, no quiero denigrar el aparataje gubernamental, pero pues si volteamos a mirar otra vez al castillo de Frank Kafka, hay que hacer unos trámites para poder ampliar el equipo y hay que hacer una cantidad de trámites para el operador, que incluso el operador también contrata valoradores para poder ampliar ese equipo, para poder dar ciertas condiciones para mejorar el proceso y que no haya tanto error. Sí. Mira, lo que pasa es que yo creo que más que el problema de cómo funcione el registro único de víctimas y cuáles son los mecanismos para poder atender todas las necesidades y llegar al objeto que es la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, el problema no es de cómo está montado esos mecanismos, sino de que no ha acabado el conflicto armado. Y al no terminar el conflicto armado, nunca dejarán de llegar declaraciones, y eso no va a parar de llegar declaraciones todos los días de cientos de personas que son desplazadas a los cascos urbanos más grandes, y entonces siempre estará atiborrado. Entonces, por más de que hagan, intenten hacer y traten de cumplir los términos de la ley, que se quedó muy pequeña, porque además es muy ambiciosa, es muy linda, pero si el conflicto armado continúa, entonces lo que tú tomaste de Frank Kafka, del castillo, que no lo he leído, nunca dejará de existir eso. Entonces eso se convierte como una ONPS, todos los días llegan usuarios y usuarias, y a todos los días, entonces no va a haber posibilidades de que se pueda atender. O sea, eso se vuelve un sofisma, se vuelve una utopía de poder atender lo que se plasmó en la ley. Creo que también hay que darle una mirada crítica al registro único de víctimas, porque ahí se dice todo cómo funciona, pero en la realidad nada de eso funciona así. Nada. Yo lo puedo decir, trabajo con víctimas del conflicto armado y los términos nunca se cumplen, los 3 meses que hay para hacer la valoración y que las personas se les dé una respuesta si quedan incluidas o no, porque el caso que le sucedió, realmente los hechos delictivos de los cuales fue víctima hacen parte del conflicto armado o no, entonces no, esa valoración no va a llegar a los 3 meses. Los derechos de petición no los responden. Si lo responden en forma estandarizada y sin que vean a profundidad, como tú lo decías, como usted lo decía, perdón, al principio ese motor, esa máquina no se mira por dentro, y entonces simplemente le dan respuestas a las personas con un modelo. Entonces no están mirando a fondo, y por eso preguntaba sobre la valoración, ese equipo que hay ahí. Entonces, ¿cuál es la valoración que hacen de la situación de esa familia, que es toda una tragedia, y sobre los recursos? O sea, todo eso que hay ahí hay que mirarlo de una forma crítica, porque la realidad es otra. Entonces, pues, digo eso porque no lo podemos mirar así como tan en blanco y negro. Conscientes de esa realidad. Incluso quería, en cuanto a eso, Mauricio Primi habla respecto de eso, y hay una parte bien interesante que me recuerda un poco el trabajo del profesor Tausen, cuando habla sobre el mito en la magia del Estado, ¿sí? Y dice: como los mitos, las políticas públicas ofrecen narrativas retóricas que sirven para justificar
justificar o condenar el presente y algo más usual para legitimar a quienes están en posiciones de autoridad establecidas, como los mitos. Las políticas a su vez proveen de medios para unificar el pasado y el presente, de tal manera que otorguen coherencia, orden y certeza a las acciones a menudo incoherentes, desorganizadas e inciertas del gobierno. Finalmente, como los mitos, las políticas también proveen una zona de alianza, una manera de unir a la gente en pro de una meta o finalidad común, un mecanismo para definir y mantener las fronteras simbólicas que nos separan a nosotros de ellos. Algo bien interesante en cuanto a eso es que, no sé si ustedes conozcan qué es el derecho de la esperanza. ¿El derecho de la esperanza? El derecho de la esperanza es plantear unas leyes para aquello que se quiere alcanzar. Y yo creo que el epítome del derecho de la esperanza en Colombia es la ley 1448. La ley 1448 trata de alcanzar ese posconflicto, trata de alcanzar esa Colombia sin conflicto. Y fue legislada para eso. Incluso en ese momento, que se me escapa el nombre, el ministro de la Justicia y del Derecho decía que somos pioneros de abordar un registro y una reparación de víctimas dentro del conflicto. Una justicia transicional, no el posconflicto. La justicia transicional nace para eso. Entonces somos pioneros. Pues evidentemente somos pioneros, nadie lo había intentado antes y tenemos que intentarlo ahora. ¿Por qué? Porque estamos en conflicto y hay que reparar. Pero está trazada para eso, sí, es muy ambiciosa, supuestamente de acuerdo con la ley 1448 en 10 años. No deben estar registradas y reparadas todas las víctimas. Cuando dice que somos pioneros, hay que ver Perdón, yo voy a hacer un poquito de intervención para que podamos avanzar. Si a ustedes les parece, dejemos que Amanda avance, termine su argumentación y después sí vamos a abrir el debate. Si les parece. Sí, bueno, entonces, pues es bien interesante ver cómo pasa. Bueno, esto lo vamos a pasar un poquito por encima por lo de que vamos a correr. Qué pena con ustedes. Acá tenemos los equipos de soporte que le brindan soporte al equipo de valoración. Mesa virtual que se ocupa de PQR, de peticiones, quejas y reclamos. Glosas, que es todo lo que llega de difícil comprensión o inteligible en el formato único de declaración. Los soportes de aplicativos, ya vieron que el registro tiene una dimensión virtual bastante grande, y consultas que hace el equipo de valoración para poder seguir adelante con sus trámites. Tenemos varios equipos de valoración, el más grande es individuales, que trata los hechos ocurridos a un individuo o a un grupo familiar. Urgencias, que son esas valoraciones que llegan con una solicitud especial por la vulnerabilidad o el riesgo en el que está la persona o el grupo familiar. Masivos, que son los hechos que abarcan o más de 10 grupos familiares o más de 50 personas. Colectivos, como ya les mencionaba, que son las comunidades o grupos que pueden solicitar reparación por los hechos victimizantes que han sufrido. Aquí tenemos periodistas, tenemos sindicalistas, tenemos comunidad LGBT, tenemos comunidades indígenas y connacionales, que son las personas que declaran fuera del país. Entonces, bien, aquí ya vamos a entrar en esa parte. ¿Por qué maquila? Porque es que vamos a ver cómo es este proceso de valoración. La valoración no es más que el análisis de lo que llega en el formato de declaración. Análisis bajo 3 parámetros principales. El primero, que es el marco jurídico. El marco jurídico es bastante amplio y, como les comentaba, la gran mayoría de los valoradores no son abogados. Entonces es como otra mirada diferente, porque ellos tratan de consultar la ley y ese marco jurídico, pero no tienen el dominio que podría tener un abogado al respecto. Entonces, este marco jurídico es susceptible a diversas interpretaciones. Sigue, en segundo lugar, es el contexto. Entonces hay como unos reportes ahí de periódico, porque lo que hace el registro, qué pena
haberme incluido ahí. Lo que hace el registro es valorar el hecho en cuanto a si cabe en la ley, si en efecto hay un contexto que dé para que el hecho se haya dado, y en cuanto a bases técnicas. Si la persona figura en alguna otra base técnica que haga parte, ya sea del sentido de los tres que ya les hablamos, de los tres sistemas, que eran, bueno, solo eran dos sistemas que son 1290 y 418, y el registro único de población desplazada, o si hace parte de otras bases de datos. Nuevamente les digo que este trabajo no tiene acceso a esas bases de datos reservadas, tales como bases de datos de Fiscalía, de Agencia de Reintegración, de ICBF, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, muy a grosso modo, ¿qué se hace en una valoración? A cada persona se tiene una cuota de asignaciones. ¿Qué es una cuota de asignaciones? Con lo que la persona debe cumplir. Esas cuotas se han oscilado a lo largo de la historia. Si ustedes hablan con alguien que hiciera parte del registro único de población desplazada en el 2009, les puede decir que valoraba 25 declaraciones diarias. Eso sería menos de 20 minutos por caso. Mucho menos. Si ustedes hablan con alguien ahorita, les puede decir, depende. Entonces, la cuota que está en este momento ahorita como fija son 10 casos diarios. Pero tenemos algo que, como nos hablaba, no recuerdo su nombre, qué pena. ¿Yo? Sí. Ay, qué pena, no, yo ni me presenté. Mi nombre es Ana Beatriz Sánchez. Bueno, como nos hablaba la señora Ana Beatriz, que supera el equipo, entonces el equipo de valoración tiene algo que se llama contingencias. Contingencias se dan por varias razones, ya sea que las altas cortes requieran algo del equipo de valoración. Entonces, pues por lo de la vulnerabilidad y vulneración de las comunidades, y por haber excedido los plazos de ley, entonces la Corte dice cosas como: resuélvame la situación de las declaraciones de Buenaventura en 2 semanas. Entonces, pues el equipo es súper, así de simple. Porque cuántas declaraciones no llegan de Buenaventura. Yo no sé si ustedes han percibido en las noticias lo poquito que sale de lo que pasa en Buenaventura. Y aquí tenemos varias cosas. Las comunidades afrodescendientes del Pacífico colombiano son protegidas por el auto, si no estoy mal, 74 que salió hace unos meses, que hay que considerar. Además, la gran mayoría son afrodescendientes, además la gran mayoría son mujeres cabeza de hogar, además hay niños, entonces hay que considerar todo ese enfoque diferencial. Además hay una situación de violencia generalizada, además hay una situación de incidencia de otros grupos. Entonces, ese tipo de cosas hacen que el equipo entre en contingencia. También tenemos picos de valoración, picos de declaración. Para diciembre la radicación sube bastante. Hay expectativas de mala fe y hay expectativas de buena fe. Sí, las de mala fe dicen que es que la gente espera pasar una buena Navidad y que le dé preparación. Las de buena fe dicen que pues concentran los movimientos de orden público, que a veces hay cierta incidencia en los ataques para que sean más notorios políticamente. Bien, entonces, ¿qué se hace? El valorador revisa su asignación y procede a tomar un caso. Son personas que sienten, son personas que ven noticieros, son personas que comen, que tienen familia, y son personas que se leen mínimo 10 tragedias al día. Yo conozco los casos de gente que ha tenido que decir: uy, espera un momento, yo salgo, me como un helado, me fumo un cigarrillo, doy la vuelta a la manzana y regreso. ¿Qué caso tan espantoso? ¿Sí? No son máquinas. Entonces,
esa fumada de cigarrillo son 10 minutos menos de valoración. Y tenemos que son 10 casos. Independientemente de la complejidad de los hechos, del número de hechos y del número de integrantes del núcleo familiar. Entonces, si llega un núcleo familiar de 12 personas, con 9 hechos victimizantes, evidentemente no va a ser el mismo tiempo de valoración que una persona con un solo hecho victimizante. Pero igual no tienes, el valorador no tiene ni siquiera una hora para considerar el caso. Tiene que sacarlo, de ahí maquila. Porque es que tiene que sacarlo de acuerdo con unos formatos establecidos, porque es que su concepto debe encajar en un acto administrativo, y no es un acto administrativo escrito como la persona quiera, sino que es la imagen de la unidad, la imagen del registro, de esa dimensión institucional ante la víctima. Y no solo ante la víctima, sino ante las instituciones. Y el registro responde a una cantidad de requerimientos en la medida que la ley lo requiera. Pero no crean ustedes que no hay asociaciones de víctimas que le pide al registro que le dé 180 resoluciones de sus asociados. A lo cual el registro, por la información reservada, es sumamente sensible, tiene que decir no puedo, salvo que usted me entregue los 180 poderes o obligue a las personas a permitir que esa información pase. Entonces, bueno, revisa a estas personas. Es importante revisarlos. En el parágrafo 3 del artículo 3 de la ley 1448 dice que no serán considerados víctimas los miembros de grupos armados al margen de la ley. Si la persona, el valorador, hace una valoración sin consultar esas bases y le sale que esta persona pertenecía a uno de los grupos, pues caramba, esto tiene un problema. Entonces hay que revisar las bases de todos y cada uno. Los menores de edad, hace poco salió un informe de la Defensoría del Pueblo de la incidencia del reclutamiento a partir de los 10 años en Cauca. Entonces, ¿qué tal que uno esté, que el valorador esté haciendo su trabajo y no miró a los niños, y que haya niños que hayan sido reclutados y que estén en la base de datos? Entonces es necesario mirarlos a todos. Luego, después de eso, lee la declaración. Leer la declaración es un ejercicio complejo en sí, porque es que debe uno no solo leer, sino revisar. El valorador lo que hace es revisar el formato. Entonces, al valorador le tocan cosas que ustedes podrían decir tan banales que hagan un profesional para revisar si tiene firma. Claro. Tienen que revisar si tiene firma. Tienen que revisar, de acuerdo con el artículo 55 o 50 del decreto 4800, reglamentario de la ley 1448, si tiene situación de modo, tiempo y lugar. Entonces, bueno, después de que revisó completamente la declaración, el formato, ahí sí puede proceder a leer el relato. Esto es otra cosa bien interesante. Muchos de los relatos vienen a mano. Y ahí hay que ver qué requerimientos tiene el Ministerio Público para que una persona pueda ser personero municipal. Es necesario que tenga bachillerato. Entonces vamos a mirar las letras con las que están escritos estos hechos, que muchos vienen a computadora, maravilloso, que muchos vienen a máquina, increíble, que muchos no, y que muchos en los sitios donde la vulneración es tan grande, muchas veces se tome, llene usted, se le dice al declarante, llene usted. Entonces el declarante, en muchos casos, son personas que tienen segundo o tercero de primaria. Entonces, cuando se tiene menos de una hora para considerar un caso y hay que leer un relato de una hoja
escrito cómo. Y averiguar, porque también es obligación del valorador que si el señor dijo yo vengo a declarar una amenaza y resulta que la amenaza fue por un desplazamiento y solo declaró la amenaza, es obligación del valorador reconstruir el desplazamiento si tiene los medios. Entonces hay que leer. Y esto es lo interesante, el valorador se sienta a tratar de leer en muchos casos, a tratar de averiguar y de investigar qué dice ahí. Una vez que sabe qué es lo que dice ahí, verifica las herramientas jurídicas, es decir, si esos hechos se enmarcan dentro de lo que es conflicto armado interno. Como les digo, el señor que fue desplazado por la amenaza de su suegra, pues, se sale, ¿sí? Y se salen muchas otras condiciones. Conozco también los casos de muchos valoradores para los cuales ha sido duro y difícil negar una inclusión por la vulneración de las víctimas, pero no es conflicto armado interno. Ejemplo, pongan ustedes que un personaje de una banda criminal está en una discoteca, le gustó la niña no quiso bailar con él, este hombre la violentó y esa es la declaración. Ahí, en este caso, ¿habría conflicto armado interno? Pues eso sería una causa personal, porque es que el conflicto armado interno está declarado en la sentencia 071, que dice que tenemos que considerar dos cosas: intensidad de los ataques y organización de las partes. Si esta persona no hacía parte de uno de esos grupos considerados como organizados en cuanto a capacidad de mover armas, en cuanto a capacidad de control de un territorio, en cuanto a ese tipo de capacidades, lamento mucho lamento mucho ese panorama que tienen que pensar estas personas, pero en ese caso no estaría inscrito dentro de, y es duro. Entonces, bueno, considerar si las comunicaciones, de todos modos, ustedes tienen que ver que el registro único de víctimas tiene una inclusión del 89%. Entonces, tampoco es que se dé la pena a sacar a la gente. Tiene una inclusión del 81% de los casos declarados, que en el registro único de población desplazada era más o menos el 68%. Verificación de contexto, listo. Entonces, el hecho declarado cabe en la ley. La verificación de contexto es prácticamente de ratificar, porque prácticamente en qué municipio no hay afectación del conflicto armado interno. Entonces se hace una verificación. Sin embargo, no siempre encontramos ese tipo de incidencias y hay lugares bien complicados. Las sentencias nos dicen que la violencia generalizada se considera para desplazamiento, no para otros hechos. Entonces, si yo estoy en un sitio donde hay violencia generalizada y sufro otros hechos diferentes a desplazamiento, ahí en ese caso, por eso es que es importante que los valoradores sean personas. Consideran si hay una relación cercana y suficiente, si hay ese tipo de cosas. Entonces, bueno, redacción de un concepto. Recordemos que la gran mayoría de los valoradores no son abogados. Entonces, esa redacción del concepto ha atravesado por una cantidad de tamizajes de calidad que hace el valorador para poder llevar a cabo un buen acto administrativo y, finalmente, elaboración del acto administrativo en sí, explicándoselos. Me demoré como unos 20 minutos. Imagínense haciendo. Y el valorador tiene esa presión encima. Si no hace esos 10 o lunes, entonces el martes tiene que hacer 12. Y si no hizo 12 el martes, entonces el miércoles tiene que hacer 16. Porque es que se le vinieron acumulando. Bueno, aquí están nuevamente las fases del proceso de valoración, que es el ingreso al aplicativo RUP. Entonces, obviamente, el valorador, ¿de dónde saca la información? El valorador la saca de la dimensión virtual del aplicativo. Entonces, ahí vamos a ver
otra cantidad de cosas. Es un aplicativo enorme y muchas veces no funciona tan rápido. Revisar la asignación, revisar las bases, y ahí hay algo interesante. Entonces ustedes ven que hay un atajo, una línea punteadita que dice no incluido. Esa no inclusión se puede dar por si la persona ya estaba en una base de datos y el hecho ya fue declarado. Nosotros consideramos, si no estoy mal, es el artículo 50, consideramos al leer la ley que registro único no puede otorgar doble indemnización. Entonces, si ya estaba registrado y fue indemnizado, se le dice que se le mantiene su inclusión previa, pero que no se reconoce un nuevo hecho. Entonces, sale de una no incluido, es decir, resulta que no estaba, entonces seguimos. Se revisa el food cargado en el root, y de ahí se hace una lectura y análisis de los hechos. Entonces, otro atajo. Si son causas diferentes, entonces queda una no inclusión y se pueden omitir los demás. Se revisan los anexos que hay en el food. Entonces, nuevamente, otro atajo. Hay algunos hechos que requieren soporte documental y otros hechos que no lo requieren. Puede que el hecho se enmarque en la ley, puede que haya contexto. Si no hay soporte documental, en ese caso no se podría, porque es que tengan en cuenta que hay un aparataje y si no hay prueba siquiera de la existencia de la persona víctima, ejemplo, una desaparición forzada de alguien que ni siquiera sacó registro civil de nacimiento, en ese caso no se le dice que no es víctima, se le dice que necesita juntar alguna otra cosa que dé prueba de la existencia. Entonces ya ahí es cuando pasa a vía gubernativa, cuando la persona hace su recurso, pasa a vía gubernativa y tiene otros plazos y otra consideración. Entonces bueno, se revisan los anexos, se hace la revisión de contexto, se hace la argumentación jurídica y se toma la decisión que finalmente se verá reflejada en un acto administrativo. Bien, entonces, esta es una frase del Castillo que dice: pero sí tenía la violencia del ambiente desalentador. Es interesante porque a pesar de que este es un equipo, en lo que pude ver, es un equipo de gente que todavía se ríe, sí, a veces les cambia el sentido del humor. Y es un humor un poco más mordaz por la carga en la que están inmersos. Pero es un equipo que se enfrenta a esas tragedias todos los días, todos los días, todos los días. Y como les digo, no se tiene más de una hora para considerar un caso. Eso no es camisa de fuerza. En cuanto a qué, no, esa es la frase del Castillo. En cuanto a lo siguiente, ¿quién es el valorador? Entonces el valorador es una persona que está clavada en ese computador, que muchas veces se siente abrumada por el trabajo y la gran mayoría de las veces se lo lleva para la casa. Entonces, este ejercicio permea la vida del valorador y vemos cómo es gente que le habla a la mamá, al tío, al hermano, al novio de los casos que le salieron, porque tiene que evacuar por el lugar. Trabajan en la casa, trabajan en horarios no convencionales. ¿Por qué? Porque es que cuando no hay ni siquiera una hora para considerar un caso y el caso se demora 2 horas, pues igual hay que hacerlo. Igual hay que considerarlo, igual hay que tomarse tiempo. Entonces, aunque se sienten un poco esclavos del tiempo y de la pila de trabajo, es un equipo increíble. Y lo digo porque he podido conocerlos y son personas que realmente, si tienen que tomarse 12 horas al día, lo hacen. Son personas que yo he visto que se ponen la camiseta y lo hacen, es increíble. Que sí, que hay una cantidad de error grande en muchas cosas, pero es que cuando uno se acerca al ser humano que hace eso, se da cuenta que en muchos casos ha soñado con los casos. Que después de 8 horas sentado delante de un computador, sus ojos no dan el mismo rendimiento.
y entonces hay que señalar una cantidad de opciones en la página del RUC, y entonces hay que leer, y no sé por qué muchos me han dicho que salen estas letras increíbles por ahí a las 10 de la noche. Entonces, ¿cómo hago yo para entender esa declaración? Muchas veces ellos se preguntan eso, ¿cómo hacen para entender, para sacar, para hacer su mejor trabajo posible? Y en muchos casos fallan. Entonces hay que enfrentarse a la frustración de que se esforzó por sacar su cuota del día, porque lo miden por la cuota, se esforzó por tratar de ayudar a esas personas que esa noche seguramente no van a dormir en su casa, que están hacinadas. Es impresionante. En cuanto a... hay un capítulo de trabajo que se llama La pantalla de concreto. Esta foto que ustedes ven arriba, la de los muñequitos, es sacada de un artículo del Espectador sobre una reunión de víctimas. Cada muñequito representa una víctima, y la pantalla es el filtro a través del cual el valorador ve la víctima. Uno no puede ver una persona a través de un muro. Las víctimas, para todos los valoradores, no tienen rostro. Un valorador jamás encuentra una víctima de frente. Entonces, es una experiencia psicológica bien interesante, porque es que mientras que el valorador puede estar leyendo cómo abusaron sexualmente de dos niñas pequeñas y luego los desplazan para que no denuncien, y es un caso doloroso, aún así no puede siquiera empatizar con ellos, no puede siquiera decirles, venga, yo sonrío, tome un pañuelito, alguna cosa. Ese tipo de dinámicas pesan sobre la espalda de estas piezas, que son vistas como piezas porque cuando la gente se acerca, el colombiano promedio se acerca al registro, ve los números, no ve de dónde salieron esos números, y además que son piezas, de una u otra forma, tomadas peyorativamente, porque es que nadie considera que el valorador sufrió algo. ¿Qué sufrió? Estaba sentado frente a una pantalla. No sufrió nada, sufrió la pobre víctima. Pero es que sobre esa persona recayeron todas esas tragedias, y sobre esa persona recae, es decir, sí puede entrar a la ruta de reparación, que los valoradores saben que no es la panacea, es un esfuerzo muy loable, pero no es la panacea. O no puede entrar y lamentarlo mucho y que con su dolor se vaya a denunciar a fiscalía. Entonces, no se ha mirado esta pieza, no se ha mirado que es una pieza que siente, que se acerca, que de alguna u otra forma, ¿con quién puede empatizar? Con la persona con la que vive, o con el novio, o con el compañero. ¿Con quién más puede empatizar? Porque es que no ve a la víctima. Bueno, quería darles muchas gracias por haber atendido esta convocatoria. Del Estado, de los otros, etcétera, lo cual pues, también es normal, pero que nos da otra perspectiva cuando uno habla del Estado desde adentro, desde cierta dimensión, desde cierta posición, desde cierta perspectiva, y trata efectivamente de hacer lo que va a hacer en una especie de autoetnografía, porque ella también, bueno, nosotros como funcionarios de la Universidad Nacional también somos parte del Estado, pero en otra dimensión y en otra escala. Pero entonces yo creo que este trabajo tiene como gran interés, que creo yo es una de las primeras reflexiones que hay, no solamente desde afuera, sino
desde adentro. Generalmente los antropólogos, incluso norteamericanos o colombianos o franceses, hemos hablado del Estado, como hablábamos antes un poco como un tercero, ¿no? Como un tercero, pero aquí Estado soy yo, un poco, en cierta medida, y aquí pues tú eres el Estado también en términos de tus funciones, etcétera, y seguramente colegas que te pueden contar acá. Entonces lo que creo que es muy interesante es esta reflexión que ha hecho, que nos ayuda a comprender efectivamente la filigrana de lo que es realmente el Estado. El Estado es una entelequia que se expresa a través de sus funcionarios, hombres y mujeres, de diferentes funciones, jerarquías, etc. Y que en alguna medida entonces nos mete en un mundo complejo, ¿no? En un mundo complejo que creo que a partir de ahí, porque sienten que tienen también necesidades, apetencias, etc. Y en términos generales, el Estado no es simplemente una organización racional, no es la jaula de la razón del que nos hablara Max Weber en sus famosos trabajos. En parte es la jaula de la razón, pero es algo más complejo que de manera tal que, creo yo, hoy asistimos, vamos a ver una investigación pionera en el contexto colombiano, que nos agrada mucho que esté graduada del Departamento de Antropología, que nos enfrente eso a través de su propia experiencia y que podamos crear otras fuentes de reflexión. Voy a hacer 2 o 3 acotaciones finalmente para darle la palabra a Diana. Hace unos 20, ya 25 años, el gran antropólogo norteamericano Michael Taussig publicó en ese entonces un libro que se llamó Chamanismo, Colonialismo y el Hombre Salvaje. Pero luego Taussig se dio cuenta que había que empezar también a reflexionar sobre algo que podríamos llamar el Estado, ¿no? Pero también él se dio cuenta de algo que es interesante, y es que la reflexión sobre el Estado podía hacerse de diferentes maneras, no solamente la jurídico-política, ¿no? Sino a partir de otras fuentes de inspiración, entre ellos de actores de Centro Europa, que sufrieron precisamente toda esta situación convulsionada de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, de las entreguerras, en donde de alguna forma u otra los ciudadanos o los trabajadores, según se tratara del Estado, pues fueron convulsionados. No voy a utilizar la palabra muy fuerte, casi como marionetas, pero un poco casi movidos por algo que llamamos el Estado, y él tenía como referencia de reflexión inicial un gran libro que tal vez ustedes han leído, que seguramente muchos han leído, que es El Castillo de Franz Kafka, ¿no? Porque el Castillo de Franz Kafka, en Praga, el castillo aludía a el palacio de gobierno, el símbolo del Estado, y este libro, El Castillo de Kafka, pues era una reflexión no jurídica, no de politología convencional, sin que eso signifique nada malo, lo entiende convencionalmente y también, ¿no? Pero sobre todo una que trataba de entender el Estado bajo una perspectiva, digamos, podríamos decir, antropológica, en el sentido de la relación orden, desorden, etcétera, a través de la figura del agrimensor. Y luego él, que entre otros, elaboró un trabajo muy interesante que se llama La magia del Estado, que es sobre Venezuela. Estoy quitando un poquito, quitar la palabra, pero ya que es la palabra, básicamente en el cual planteaba un tema que sigue siendo para nosotros muy relevante, y es la idea básica de que el Estado no es algo únicamente racional, sino que en un momento determinado, para legitimarse,
tiene que dar el paso a la máquina, ¿no? Aquí hay unos problemas muy complicados, pero muy interesantes, y yo creo que, como vamos a ver, Diana se monta sobre esas pistas, sobre esas trochas, digámoslo así, pero con una particularidad, que generalmente los que hablan del Estado no respiran. Podemos hacer una reflexión muy importante sobre, efectivamente, qué es el Estado realmente, más allá de los ordenamientos jurídicos, políticos, sociológicos, etcétera, sino porque nosotros como antropólogos sabemos, nos interesa comprender puntos de vista de los actores, cómo se viven, representan, ¿no? Se padecen, ¿no? la situación. Y en este caso estamos no frente a cualquier programa de funcionamiento del Estado, sino frente a uno de los programas más importantes, creo yo, en el contexto del país, que busca su reconciliación, que busca también dar cierta justicia y equidad a lo que llamamos las víctimas, ¿no? Y a partir de ahí, creo yo, estamos también en la obligación profesional y ética de entender qué es eso, porque muchas veces nos pasa, como le parece, pasaba a Calderón de la Barca en un sueño de la noche de verano, bueno, de que muchas veces, mientras más perseguimos un anhelo, a veces lo alejamos más porque no lo concluyemos. Como perseguir nuestra sombra no tiene sentido, porque entre más la persigamos, nunca la vamos a captar, salvo cuando entendamos qué es esa sombra, y que entonces de pronto hasta la podemos captar de otra manera, pero no con nuestros sistemas convencionales. Resulta que el registro único de víctimas nace justamente de eliminar un poco ese aparataje tan confuso que había antes y de eliminar un poco la duplicidad de funciones. Entonces, esta alusión a la maquila viene del hecho de la forma en la que se trabaja. Comienza a ser como una expedición en serie, ¿sí? Con mucha frecuencia los antropólogos trabajamos diferentes tipos de organizaciones, ¿no? Antropología política, pequeños grupos, tribus, jefaturas, cacicazgos, imperios, pero por mucha frecuencia la antropología en general, la antropología latinoamericana, no reflexionó sobre el otro actor central, que es el Estado, ¿no? El Estado moderno o el Estado de constitución moderno, el Estado republicano, de diferentes tipos de Estado, y en nuestro caso este ha sido un campo que habitualmente ha estado en manos legítimamente de politólogos, incluso de sociólogos políticos, juristas, ¿no? Pero en los últimos 10 años, antropólogos de aquí y allá se han acercado a la comprensión de esto que llamamos Estado, la organización del Estado, y entre ellos los enfoques antropológicos han empezado a merodear en el tema. A merodear en el tema porque sin duda alguna, como ustedes lo saben, el Estado es una organización solamente política, sino también es una organización simbólica, ¿no? Y que está constituida por hombres y mujeres que pertenecen a grupos diferentes, a sectores sociales diferentes, pero que también, incluidos los ciudadanos que formamos parte del Estado, pero hombres y mujeres de carne y hueso,